Prepárate, 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 porque hoy vas a escuchar algo increíble. ¿Estás listo? Prepara tu corazón, tu mente. Vamos a alabar, vamos a disfrutar y vamos a aprender. Vamos, adelante. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.
Hola familia, hola iglesia, qué gusto volverlos a ver y qué privilegio estar aquí contigo compartiendo la palabra de Dios. El mensaje de hoy es especial, Dios nos va a hablar fuerte y es un mensaje para valientes. ¿Sabes? Dios quiere que seamos valientes, dice en el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así es que vamos preparándonos para un mensaje especial, pero antes déjame contarte algo. Esta semana vi una película muy buena, te la recomiendo, se titula Amor Incondicional, la puedes encontrar en YouTube. Y parte importante de esta película toca el tema de los billetes de $2. Este es un billete de $2. ¿Sabías que hay billetes de $2? En Estados Unidos los siguen imprimiendo y la idea de imprimirlos es que es una moneda para gastarla, para usar como cualquier billete normal. El error es que la mayoría de las personas los guarda pensando que valen mucho dinero o pensando incluso que hasta dan buena suerte. Y eso no es verdad, no dan buena suerte y valen $2, eso es lo que valen. Y estos billetes se parecen mucho, esa es la trama de la película que te recomiendo, se parecen mucho a la manera como muchas veces nosotros amamos. En lugar de usar nuestro amor, preferimos guardarlo y a veces no queremos gastarlo. Y así como vi este tema en esta película, vamos a usar este billete como una ilustración para el mensaje del día de hoy. Y déjame hablarte algo que sonará como un cuento. Te quiero narrar una historia muy triste. Y realmente creo que es una de las historias más tristes que puedes escuchar. Y lo peor de esto es que es verdad. Y una verdad que ha pasado muchas veces y tal vez hoy tú o yo estemos viviendo esto. Y así empieza la historia, pon mucha atención. Y en realidad son varios personajes dentro de la historia. Y así empieza. Había una vez una persona súper enamorada. ¿Sabes? Solamente pensaba en la persona que amaba, solamente quería estar con esa persona, anhelaba casarse con esa persona y vivir toda la vida con la persona que amaba. Y cuando vio a esta persona en el altar el día de su boda, hasta lloró de la emoción. Entra otro personaje y te hablo de que había una vez un papá que anhelaba tener un hijo y un día la esposa le da la preciosa sorpresa de que van a ser papás. Y esperaron a este hijo con mucha ilusión, tenían muchos planes para este bebé y cuando pusieron al bebé en las manos de estas personas, solamente lloraron de la emoción, no dejaban de darle gracias a Dios por este bebé y a todos en el cunero les decían, este bebé es mío, ¿sabes qué? Es precioso, mi hijo es preciosa, mi hija se parece muchísimo a nosotros, etcétera, etcétera. Otra persona que interviene en esta narración es un niño. ¿Sabes? Había una vez un niño que pensaba que sus papás eran increíbles. ¿Sabes? Nadie como ellos. Él veía a sus papás como superhéroes y presumía a sus amigos de su mamá, de su papá y no dejaba que nadie hablara mal de ellos. Cuando alguien lo hacía, incluso se peleaba con esas personas. Y por último, los últimos personajes de esta historia son unos hermanos. ¿Sabes? Hermanos que jugaban todo el día, no tenían muchas cosas para jugar, pero con cualquier cosa se divertían. Sí se peleaban a cada rato, pero volvían a estar juntos inmediatamente, eran súper unidos. Pasó el tiempo y todo cambió con estos 4 personajes. ¿Te acuerdas del enamorado, de esa persona que antes amaba a esa pareja? Hoy ya no la aguanta. ¿Sabes? En lugar de verlo o de verla como una bendición, lo ve como un enorme error. Y antes solamente pensaba en sus virtudes y hablaba de sus virtudes, pero hoy solamente ve sus defectos y habla de sus defectos. Hasta ha llegado a pensar, ¿cómo es posible que me pude casar con esta persona? Y te acuerdas de los papás que tuvieron ese bebé del que un día lloraron cuando lo tenían en las manos y le daban gracias a Dios. Hoy esos papás solamente regañan a este niño
hoy solamente se fijan en sus errores. ¿Sabes? Este niño puede hacer 50 cosas bien hechas, pero cuando se equivoca en 5 solamente le remarcan y exaltan esos errores. Y el niño que veía a su papá como superhéroe, hoy ni siquiera habla con su papá. ¿Sabes? Lleva mucho tiempo sin hablarle, ya no es un superhéroe para él. Hoy lo critica y hoy incluso se avergüenza de su papá. Y por último, ¿te acuerdas de los hermanos? De los hermanos que eran uno y que siempre se la pasaban jugando juntos. ¿Sabes? Hoy ya ni siquiera se hablan. Antes se peleaban y a los 5 minutos estaban nuevamente juntos. Hoy un día se pelearon y llevan años sin hablarse. ¿Qué pasó con estas historias? ¿Qué pasó con esta gente? Como verás, es una historia muy triste. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que esta historia es real. Y eso es lo que está pasando en muchos hogares, como el tuyo y como el mío, esto puede estar sucediendo. Y mira, amigo, llevamos algunas semanas en esta serie que pusimos como título Principios, que no son otra cosa más que las bases que Dios nos da para que tú y yo podamos vivir la vida increíble que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y lo extraordinario de estos principios, lo más padre de estos principios es que solo es cuestión de que tú quieras, es cuestión de que yo quiera, y es cuestión de que hagamos lo que Dios nos dice para que estos principios sean una realidad en nuestras vidas. Y hoy aprovechando que la semana pasada festejamos el Día de la Familia, hoy vamos a hablar de un principio del que poco se habla. Vamos a hablar de mi familia, vamos a hablar de tu familia. Y sabes, no vamos a hablar de la familia en general, porque de eso se habla mucho. Vamos a hablar de mi familia. ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo me llevo? ¿Cómo me llevo con los de mi casa? ¿Me llevo bien? ¿No me llevo bien? ¿Por qué me llevo bien con algunos, con otros no? ¿Funciona bien mi familia? ¿Tengo una buena relación familiar o no? La palabra disfuncional, familia disfuncional, es un término muy usado. ¿Es funcional o es disfuncional mi familia? Y es que necesitamos voltear cada uno de nosotros a ver nuestras familias y preguntarnos, ¿está bien mi familia o no lo está? ¿Tengo la familia que yo quería o no? Y está funcionando o no está funcionando bien. ¿Y qué cosas son las que no están funcionando bien? ¿Y cómo puedo arreglar esto para que las cosas cambien? ¿Y sabes por qué vamos a hablar de mi familia, de tu familia? Porque nada afecta más nuestras vidas que nuestros hogares. Mira, ni la guerra en Ucrania, ni la inseguridad que hay en el país, ni lo caro que están las cosas, no. Son nuestras familias las que más nos afectan. Por eso tenemos que hablar de esto. Y mira, en muchos hogares ya es costumbre que haya problemas entre los de casa, que no se hablen, que constantemente haya pleitos y preferimos hasta no hablar de esto, porque cuando hablamos de esto, cuando tocamos el tema de guerra, así es que mejor fingimos como que no pasa nada e ignoramos el problema. Pero no podemos tener un elefante rosa en medio de la sala de la casa e ignorarlo. ¿Sabes? Tampoco podemos acostumbrarnos a tener esto ahí. Estorba, huele feo, ensucia. Y así como no es normal ni saludable tener un elefante en la sala de nuestra casa, tampoco es bueno tener una familia que no funciona. Y mira, amigo, el propósito de hablar de mi familia, de hablar de tu familia, no es tanto que el mensaje nos guste, sino que este mensaje nos ayude a cambiar las cosas que están mal y que Dios nos diga cómo hacerlo. Te repito, no es un mensaje para que nos guste, sino un mensaje que nos ayuda a cambiar. Ese es el propósito. Y esta semana me tocó pasar por una avenida grande en la Ciudad de México y, ¿sabes? Iba de regreso a casa y me di cuenta que no había luz en varias colonias. ¿Sabes? Las calles estaban sin luz, muchas casas en obscuridad y la verdad se veía feo. Así, hoy hay muchos hogares, ¿sabes? Hogares en oscuridad
que no se ven nada bien, no está padre que estén así. Por eso necesitamos que Dios nos hable. Porque cuando Dios habla suceden cosas extraordinarias. Cuando empieza Dios a narrarnos en la Biblia lo que Él hace, dice, hágase la luz, y cuando Dios habló, se hizo la luz, y eso es exactamente lo que Dios quiere, que en tu hogar y en mi hogar las cosas cambien, se haga la luz, y esto va a pasar en muchos de nuestros hogares. Amén. Y así es que vamos a orar para que Dios nos hable, pero antes de orar, déjame hablarte de un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Un pasaje que habla de un hombre que tenía 38 años enfermo, ¿sabes? Paralítico, tirado en el suelo, con una vida miserable. Y a ese hombre se le presenta Jesús. Jesús está enfrente de él y, ¿sabes? Jesús le pregunta algo muy, muy raro. Jesús le dice en el Evangelio de Juan 5, le dice, ¿te gustaría que yo te sane? ¿Por qué Jesús le pregunta esto? ¿Sabes? Porque aunque no lo creas, hay muchos que aunque se le estén pasando mal, no quieren ser sanados. Y aunque suene increíble, hay muchas personas con hogares que no funcionan, que llevan mucho tiempo pasándosela mal, con dolor, con lágrimas. Y muchas veces preferimos seguir así antes de que las cosas se arreglen, culpando a los demás de la desgracia, no perdonando, incluso años en el suelo, esperando que los demás hagan algo cuando nosotros no hacemos nada. ¿Sabes? Eso es el rencor, eso hace la amargura. Y desgraciadamente esas personas seguirán como el paralítico, años y más años ahí. Pero para los que sí queremos, los que sí queremos que las cosas cambien, que las cosas sean como Dios planeó, para que mi hogar, para que tu hogar funcione y sea lo maravilloso que Dios planeó, vamos a poner bien atentos nuestros oídos, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios, anhelando un cambio, que Él lo haga. Así es que te invito a orar para que sea Dios el que nos hable. Y le decimos, Dios, si quieres, por favor, inclinar tu rostro en una actitud de gratitud y de respeto hacia Dios, le decimos, Dios, hoy pones el dedo en la llaga. Hoy vas a hablar de cosas que incluso nos duelen a muchos, pero es necesario, porque solamente tú sabes lo importante que son nuestros hogares, y solamente tú sabes lo que anhelas con cada uno de nuestros hogares. Por favor, Dios, háblanos, trae luz a nuestras casas, a nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, te voy a dar una noticia que nunca vas a escuchar en los noticieros. Sí, escuchaste bien. Una noticia que nunca vas a escuchar en los noticieros. Ni en los periódicos, ni en la mañanera, ni en ninguna otra parte. ¿Sabes? Todos sabemos que las cosas en nuestro país, en México, andan mal, están mal. Las padecemos, nos quejamos y todo el tiempo hablamos de esto. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que pensamos que la causa de todo esto es la delincuencia, es el gobierno, es la guerra de Ucrania, es el COVID, es la pandemia, es el limón que está a 100 pesos el kilo, etcétera, etcétera. No. Esas no son las causas, esa no es la causa del desastre en el que tú y yo vivimos. Una nación está formada por familias. Y sabes, no podemos esperar que un país esté bien cuando las familias no estamos bien. Cuando en casa hay guerra, cuando papá y mamá no se aman, cuando los papás y los hijos no se pueden llevar bien y cuando los hermanos se la pasan pelee. No es el gobierno, no es el narco, no es la inseguridad. El problema no está afuera. ¿Sabes? El problema, amigo y amiga que estás escuchando, el problema está adentro, está en casa. Y en muchos hogares, óyelo bien, escúchalo bien, en muchos hogares se practica la sana distancia, así la gente de lejecitos, no se ve, no se lleva, mucho antes que la pandemia. Un día alguien cometió un error, un día alguien la regó, un día alguien te hizo algo o yo le hice algo a alguien y el asunto no se arregló. No hubo perdón y sabes, el problema nos dividió y construimos una pared alta, muy alta, que impide que nos acerquemos. Y cada vez que recordamos ese asunto, añadimos así ladrillos a esta pared. Cada vez
que cometemos errores o que alguien comete errores, la pared es más alta, más alta, más alta y la división es más y más profunda. Y te aclaro una cosa, de sana distancia no tiene nada de sana. ¿Sabes? Esa pared está mal y Dios quiere y le urge terminar con esto. Y abramos la Biblia. Vamos a la Biblia y vamos a aprender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere enseñarnos acerca de mi casa, acerca de tu casa. Y cuando abrimos las primeras hojas de la Biblia, vemos que Dios crea a Adán y a Eva. Y lo siguiente que Dios creó, cuando los crea a ellos, es la familia. Y sabes, no solamente formó la familia, también nos dijo cómo podía funcionar la familia. Y es imposible que un hogar funcione sin Dios, sin Jesús. Dice el Salmo 127, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen. Y dicen los dos versículos siguientes, si Dios no cuida la ciudad, es una ilustración, de nada sirven los vigilantes. Dice el versículo 3, de nada sirve, dice Dios, que te levantes temprano. De nada sirve que te acuestes tan tarde y que trabajes tan duro. De nada sirve porque tarde o temprano tu hogar se va a venir abajo por la falta de Dios en él. Y si este es tu caso, ¿sabes? Si Dios no forma parte de tu hogar, deja de intentar tener un hogar que funcione sin Dios. No va a suceder. Porque Dios mismo nos lo advierte, no vas a poder. Y te aclaro, Dios no está hablando de una religión en este pasaje. ¿Sabes? Dios está hablando no solamente de que Él sea la base de nuestros hogares, sino de que Él construya nuestros hogares, porque solamente Él lo puede hacer. ¿Qué tienes que hacer? Ríndete a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que rendir ante Dios y decirle, Dios, te necesito. Y déjame contarte una tragedia que realmente es el propósito de este mensaje. El desastre familiar. Las familias que no se llevan bien, no solo esto afecta a las personas que no tienen a Dios. Ya nos alcanzó a nosotros, a los creyentes. ¿Cómo ves? En muchas casas los esposos no nos llevamos bien. Los hijos y los papás no tienen una buena relación y estamos hablando de creyentes. Y los hermanos no se hablan y estamos hablando de hogares donde se pronuncia constantemente la palabra Dios. Y las mismas estadísticas, esto es terrible, y las mismas estadísticas que muestran de afectación en la casa de aquellos que no conocen a Dios, hoy tenemos los mismos niveles que ellos. Los que deberíamos de ser luz de este mundo, ¿sabes qué? Estamos siendo obscuridad. ¿Entiendes esto? Yo no lo entiendo y te aseguro que tú tampoco. Y es que una iglesia está formada por familias y no podemos esperar que una iglesia sea fuerte con familias débiles. Y mira, los dichos populares tienen mucho de cierto y muchas veces reflejan cómo somos y cómo nos comportamos. Por ejemplo, ¿has escuchado el dicho que dice candil de la calle y obscuridad de tu casa? Sí, muchas veces brillamos allá afuera, pero ¿sabes qué? En casa somos totalmente diferentes. Me acuerdo un día, me llamó una señora al consultorio, mamá de un amigo que es pastor fuera de la Ciudad de México. Y cuando me llama, yo pensé que me llamaba para pedirme una consulta, pero no fue así. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, doctor, dígale a mi hijo que se acuerde de su mamá. Dígale que necesito que me ayude económicamente porque no tengo para seguir adelante. ¿Cómo ves? Así no es, ¿verdad? Claro que así no es. Y es que no es raro que hagamos esto. ¿Sabes? No es raro que incluso nos olvidemos de nuestra casa, no es raro que nos llevemos mejor con otras personas, con gente de la iglesia, que con los de nuestra familia. No es raro que con la gente que no es de nuestra familia, gente, amigos de nosotros, gente con las que nos llevamos, seamos más tolerantes con ellos. No es raro que los busquemos más, que nos preocupemos más, incluso que les mostremos más amor que a nuestros propios hermanos carnales, familiares de nosotros.
Y con el pretexto de que nadie es profeta en su tierra, nos dedicamos a los demás y nos olvidamos de nuestra familia y como te repito, así no es. Dios nos dejó como iglesia. Dios dijo que deberíamos ser sus testigos y hablarle a la gente acerca de Él. Dice en ese pasaje, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Pero también dice Dios, primero en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y luego hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios nos manda primero a ser sus testigos y hablarle a la gente acerca de Él, primero en nuestro hogar, luego con las personas más cercanas que tenemos, luego los que están más lejos, luego hasta lo último de la tierra si quieres, pero primero es mi casa. Y el ministerio más importante que yo tengo, el ministerio y la función más importante que tú también tienes, no es en la iglesia, no es en la gente, en la gente que está en la calle, es en mi casa, ¿sabes? Con mi familia. Y yo he cometido muchos errores al respecto y te puedo asegurar que muchos de los que me están escuchando han hecho exactamente lo mismo. Hemos cometido errores, dedicando más tiempo, más interés y más constancia a otras personas que a los de nuestra propia casa. ¿Cómo queremos alcanzar al mundo si ni siquiera podemos atender a los de nuestra casa? Dice en 1 Timoteo, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y sabes, cuando tú y yo hacemos esto, ¿quieres saber lo que Dios opina? Cuando nosotros nos dedicamos más a los que están fuera de casa que a nuestra misma familia, dice Dios en 1 Timoteo 5, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa. Fíjate bien cómo está redactado el versículo. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo dice Dios. No es una opinión personal, lo dice Dios. ¿Sabes? Aunque este pasaje habla de la provisión económica, se puede aplicar a todas las áreas de nuestras vidas y de nuestra relación con nuestra familia. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa. Podemos proveer, claro, lo material, pero también podemos proveer cuidado, atención, proveer amor, proveer tiempo, porque cuando nos olvidamos de nuestra familia, amigo, cuando nos olvidamos de nuestra familia, amiga, y preferimos a otros, incluso a nuestros amigos creyentes, Dios dice que eso no está bien, eso está mal, que parece que no somos creyentes, dice, hemos negado nuestra fe porque así no es como debe de comportarse un creyente. Incluso dice Dios, algo tremendo. Dios dice que nos ve peores que un incrédulo. Esa es la opinión de Dios. Y tal vez para nosotros el tener problemas en casa, el llevarnos mal con alguien de nuestra casa, se nos haga cualquier cosa, pero para Dios no es cualquier cosa. Para Dios esto es algo grave. Mira, el segundo mandamiento más importante, Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo más importante que tenemos vive en nuestra casa. Y la pregunta es, viendo los errores que yo he cometido, viendo los errores de muchos de los que están escuchando, los errores que hemos cometido, y ahora ¿cómo le hacemos? ¿Sabes? ¿Cómo hacemos para que nuestro hogar cambie, para que nuestro hogar funcione? Y déjame te muestro en pantalla una fotografía del universo. Esta foto lo tomaron algunos científicos y así ven el universo. Y sabes, los científicos están investigando y están muy intrigados. ¿Por qué el universo se mantiene unido? ¿Sabes? Si estamos hechos de átomos, ¿por qué no explotamos y nos separamos? Y la respuesta está en la Biblia. ¿Sabes? Dice en el libro de Hebreos que Dios creó todo y es Dios quien sustenta unido todo. ¿Sabes con qué lo tiene unido? Con el poder, el gran poder de su palabra. Dice Hebreos 1:3, Dios sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y esto no solamente aplica al universo, también aplica a nuestros hogares, a tu hogar, a mi hogar. La palabra de Dios, esta tiene el poder para mantener unidos a nuestros hogares. Así es que vamos a la Biblia,
Vamos a la Biblia para que Dios nos diga cómo volver a unir a nuestras familias, ¿te parece? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo 5 es una enseñanza muy sencilla, la has escuchado muchas veces, pero la idea no es escucharla, la idea es poner atención y llevarla a cabo. Y dice Mateo 5, Mateo 5 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Dios dice, si estás frente a mí en un acto religioso, queriendo estar conmigo, presentando incluso hasta tu ofrenda en el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano, alguien de tu familia, amigo. ¿Sabes? Dios dice que si tienes algo, ahí te acuerdas que si tienes algo contra él o él tiene algo contra ti, algo que te separó, algo que hirió, algo que no se perdonó. Si aquí estando con Dios nos recordamos que tenemos algo, que nuestro hermano tiene algo contra nosotros o nosotros algo contra él, algo que provocó que nos distanciáramos, es tiempo de quitar ese algo. Es tiempo de quitar esa barrera. Es tiempo de tomar la decisión de hacer un lado esta barrera. Y sabes, la orden de Dios es esta: deja a un lado tu ofrenda. ¿Sabes? Déjala ahí, delante del altar, y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vienes otra vez y presentas tu ofrenda. Eso es lo que Dios dice. Y esa es la instrucción que Dios nos da para que un hogar, para que una familia funcione, para una familia mantenerla unida. Si aquí te acuerdas que tienes algo contra alguien, que alguien tiene algo contra ti, de tu familia, dice Dios, deja esto. Ve y reconcíliate, ve primero y reconcíliate. Y luego regresas. ¿Sabes? Y es que tener problemas con los de casa es malo. Pero ¿sabes qué es peor? No querer arreglarlos. ¿Y cómo arreglar? ¿Cómo arreglar esta situación? Déjame decirte 4 cosas que vienen en este pasaje que tú y yo tenemos que hacer para reconciliarnos con la persona con la cual tú y yo tenemos una diferencia, una separación. Y lo primero que te quiero decir, dice el pasaje, ve. Si ahí te acuerdas que hay algo que separa, ve. Da el paso, da el primer paso. Juan Francisco, ve. El que me está escuchando, tú que me estás escuchando, ve. Y decide arreglar las cosas. Decide acabar con esta barrera. Mira, amigo, una llamada, un mensajito, una actitud de querer arreglar, una decisión de ir. Porque uno de los más grandes errores que tú y yo cometemos cuando hay problemas es esperar que el otro dé el paso. Pero acuérdate que Dios dice que el que da el primer paso es el que es bendecido. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús, dice la Biblia. Dios bendice más al que da que al que recibe. Primer paso, ve. ¿Quieres arreglar esto? Ve. Segundo, acepta tu error. ¿Sabes? Lo más importante cuando hay un problema no es dejar claro quién tuvo la culpa. Lo más importante es hacer un lado el error y reconciliarnos, restaurar la relación. Dios no dice, ve y aclara quién tuvo la culpa. No. Dios dice, ve y reconcíliate. Y si tú fuiste el del error, si yo fui el del error, acepta que la regaste, acepto que la regué. Y si no fuimos los que cometimos el error, pero lo cometió la otra persona, ¿sabes qué? También la regamos porque permitimos que esto nos separara. Y ¿sabes? Dejemos de echar culpas. Dejamos de echar culpas porque echar culpas no arregla nada. Desde el principio, desde Adán y Eva, ¿sabes? Nos hemos dedicado a echar culpas y mientras Adán y Eva se culpaban, Dios no podía hacer nada. No fue sino hasta que Adán aceptó que la regó, aceptó su culpa, entonces Dios pudo intervenir. Primero ve. Segundo, acepta tu responsabilidad. Tercer paso, pide perdón. Si la regaste, pide perdón. Y si alguien la regó contra ti, perdona a esa persona. Decide derribar la pared que te separa de esa persona. Y sabes, eso solamente lo puede hacer el perdón. Perdona. Y el último paso es reconcíliate. Porque esa es la idea,
reconciliarnos. ¿Sabes? Una vez quitada la pared, una vez quitada esa separación, tenemos que trabajar para renovar la relación, para volver a trabajar en la relación y hacer lo que era antes esa relación. Estos son los 4 puntos. Ve, acepta tu responsabilidad, ¿sabes? Pide perdón o perdona y reconcíliate. Tan fácil y a la vez tan difícil. Tan fácil, ¿sabes por qué? Porque depende de ti, depende de mí, no depende de nadie más. Y tan difícil, porque necesitamos hacer un lado nuestro orgullo. Y mira, no quiero terminar sin hablar de algo que por desgracia muchas veces sucede. Esto es frecuente. Y no te voy a hablar de problemas con alguien, te voy a hablar de problemas con uno mismo, te voy a hablar del egoísmo. Muchos de nuestros hermanos, muchas de las personas de nuestras familias, y tal vez hoy no viven con nosotros, pero son nuestros familiares y están cerca de nosotros, muchos de ellos se la están pasando mal, sobre todo en estas épocas, con una enorme necesidad. Y sabes, ante esa necesidad no podemos cerrar los ojos. Si alguien tiene suficiente dinero, dice en el libro de Primera de Juan, para vivir bien y ve que un hermano está en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede éste decir que el amor de Dios está en él? Queridos hijos, dice Dios, que nuestro amor no quede solamente en palabras, sino mostrémoslo con acciones. A veces es muy común que tengamos familiares que están pasándosela mal y nosotros cerrar los ojos ante esa necesidad. Y ahora sí, para terminar, te recuerdo algo que Dios dice. El que siembra escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente cosechará. Y lo que hayas decidido dar, no lo hagas de mala gana. ¿Sabes qué? No lo hagas con obligación, hazlo con alegría. Si vas a dar tiempo, si vas a dar atención, si vas a buscar a alguien, si vas a dar cosas materiales, hazlo contento, porque Dios ama al que da con alegría. Y mira, recuperar nuestro hogar es lo mejor que nos puede pasar. Y sí, si el billete de $2 no se hizo para que lo guardáramos, menos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios lo puso para que lo usáramos. Así es que toma la decisión, Juan Francisco, toma la decisión tú que me estás escuchando. Y un día, un hombre sabio en medio de una generación totalmente contraria, tomó una decisión. Yo y mi familia, yo, empezando conmigo, yo y mi familia, yo voy a apoyar a mi familia, yo voy a hacerme cargo de mi familia, yo y mi familia vamos a servir a Dios. Seamos valientes, tomemos la misma decisión, yo y mi familia, no queda de otra, amigo, es la única forma como funciona y es la única forma como Dios nos puede bendecir. Sé que vas a tomar la mejor de las decisiones. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Familias fuertes hacen países fuertes, comunidades fuertes. Es impactante, un amigo estábamos platicando ahorita y como dice que si alguien tiene en contra tuya algo, ve y arréglate con él. No se trata de que tú tengas
algo en contra, sino que si tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, ve y arréglalo, pide perdón, busca la solución. En este momento tú tienes en la mente esa persona, esa familia, ese compañero, esa persona que está ofendida contigo y tú crees que no hiciste nada. Tal vez no hiciste nada, pero si le haces caso a Dios, si le das la oportunidad a Dios de mostrar su poder, ve y pídele perdón aunque no sepas qué hiciste. Resuélvelo, arréglalo. Y entonces vas a tener una familia fuerte. Y si tu iglesia ahorita es fuerte, si tú disfrutas tu iglesia, disfrutas tu lugar donde aprendes de Dios, imagínate si en tu casa y en tu familia tienes la misma relación que con la gente de la iglesia. Mira, me preguntaba hace rato mi pastor cómo estaba mi relación con mi familia y cómo era con la iglesia. Y la verdad es que yo me siento en familia en los dos lados. Pero la verdad es que sí paso más tiempo con mi familia en la iglesia que con mi familia natural. Y hoy entiendo que no, es lo mismo. La familia tiene que ser fuerte, tu familia natural y tu familia en Cristo. Así que sal ahorita, habla por teléfono, manda mensajes, comparte el mensaje, háblale a tu familia y descubre el poder de Dios que está ahí guardado. Descúbrelo. Gracias. Gracias por cooperar, gracias por construir con nosotros, gracias por compartir y no olvides escribir, poner recados, mandar mensajes. Haz que esto crezca, ¿sale? Y vas a ver lo que va a hacer Dios. Nos vemos pronto.